Congratulations. Ciertamente existen numerosos refranes que desaconsejan las comparaciones. Sin embargo, es innegable que estas, al igual que la clasificación, la categorización y la competencia, son elementos tan humanos como nuestra propia existencia. Así que hoy, desde nuestra perspectiva subjetiva, arbitraria y sesgada, contrastaremos algunas de las virtudes y particularidades entre Polonia y Lituania, con el único fin de entretenernos un poco. Si bien la atmósfera entre ambos estados es de completa parsimonia y correcto sosiego, existen notorias diferencias, sobre todo en los componentes de sus tejidos sociales. Empezamos por lo más fácil de cuantificar, las poblaciones. Lituania sustenta a 2.800.000 habitantes. En cambio, Polonia cobija a casi 38 millones de almas. La diferencia también es notoria en sus territorios. Polonia supera los 322.000 kilómetros cuadrados y la pequeña Lituania tan solo 65.300. Los dos vecinos pertenecen a la Unión Europea, pero sus posturas dentro de la misma son muy diferentes. Lituania se muestra alineada con los intereses de Bruselas y sus vientos de cambio. Adoptó al euro como moneda de curso legal. Podríamos decir que es un socio callado y obediente de las directrices que marca Bruselas. Afortunadamente, Polonia siempre ha sido una piedra en el zapato para el moderno Occidente. Mantiene su moneda, el zloty. Su economía es fuerte y estable. De hecho, se la describe como un milagro económico. Su sociedad es de criterio correcto y conservador. La concepción de la familia tradicional son sus pilares, virtudes que generan asperezas con los buenos de Europa. Tanto Polonia como Lituania sufrieron en la Segunda Guerra, pero en este caso Polonia se llevó la peor parte. Ambos tuvieron un pasado soviético común, pero este pasado histórico no se refleja en el comportamiento político de su gente. Lituania ha tenido alternancias entre centro, centroizquierda, centroderecha y coaliciones. En cambio, Polonia tiene una postura muy fácil de definir y entender. Desde que dejó aquellos años rojos, se ha decantado por ser un país simplemente sin izquierdas. Ambos países son en su mayoría católicos apostólicos romanos, pero Polonia ostenta ser el estado más católico del mundo, claro está, después del Vaticano, y de ser el tercer país de Europa donde más gente se casa.
Mientras que en Lituania es común ver turistas dentro de los templos, en Polonia lo habitual son los feligreses, liturgias y bautismos. En Lituania, el matrimonio entre personas del mismo género no está contemplado por la ley. En cambio, en Polonia sí lo está. La interrupción del embarazo por voluntad propia no es legal dentro del Estado polaco, salvo unas pocas excepciones. Pero en Lituania es posible simplemente con la petición de la mujer dentro de las primeras semanas. Tanto polacas como lituanas son seres familiares con buenos valores. A la hora de entablar comunicación, las lituanas hablan más y mejor inglés que su contraparte polaca. En las lituanas se percibe una predisposición ligera a los nuevos vientos de cambio. Las polacas intentan replicar el patrón de vida que han visto en sus padres y abuelos. Están dispuestas a sacrificar todo por su nueva familia. Las mujeres lituanas quizás tengan más aspiraciones personales y profesionales, una suerte de naturaleza más ambiciosa. Por otro lado, las polacas quieren un compromiso de por vida y ven a la maternidad y a los hijos como un elemento natural de la relación entre dos personas que se quieren. Existe una especie de justificación en esta comparación de Lituania y Polonia. Por un corto tiempo formaron parte de una única región, la Mancomunidad de las Dos Naciones, también conocida como Primer República de Polonia. Este desconocido estado no solo cubría Lituania y Polonia, sino que también se extendía por porciones de Bielorrusia, Ucrania, Letonia, Estonia e incluso algunas partes de Rusia. Llegó a ser uno de los estados más grandes de toda Europa. En lo concerniente a infraestructura, desarrollo, tecnologías y posicionamiento global, económico y extranjero, no existe comparación posible. Polonia eclipsa y minimiza a su vecina Letonia en prácticamente todo. Espero que te haya gustado este muy breve y superficial video sobre dos vecinos europeos. Dos países que han definido rumbos muy diferentes a pesar de tener inicios entrelazados. Si te gustó este video, que espero que así sea, recuerda suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy poquitos días en un nuevo video. Y por favor, pórtate bien, porque aquí todo el mundo se porta bien, menos vos. Chao.